Gabriel Martínez, director del programa de la Maestría en Políticas Públicas y profesor de tiempo completo del ITAM. Sus áreas de interés son economía laboral, regulación, organización industrial y políticas públicas. Tiene publicaciones en organismos internacionales como el Banco Mundial, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y múltiples revistas vinculadas al área de salud. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es doctor en Economía por la Universidad de Chicago. Le damos la bienvenida al doctor Martínez. Quien nos va a dictar la conferencia, La nueva política laboral, jóvenes, salario, educación. Bienvenido, doctor. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar en este encuentro. Efectivamente, el título, cuando me habló Joana, le dije, bueno, yo creo que puedo hablar de la política laboral en general. Tengo un documento un poco más amplio, con un enfoque de política. Obviamente no voy a hablar de todas estas cosas. Realmente ya lo voy a sacar, nada más estaba esperando redondearlo con la última información. Yo creo que ya ahorita sabemos qué es lo que va a hacer el gobierno en temas laborales, de seguridad social, fiscales no estoy tan seguro que ya sepamos qué va a hacer. Pero yo creo que una política debe incluir estos temas. Ahora, no tenemos tiempo de hablar de todo, pero sí quisiera señalar que hay un consenso importante acerca de cosas que se deben producir en el mercado. Debe haber seguridad de higiene, todo el mundo debería tener un seguro de salud, un plan de pensiones. Pero hay diferencias muy importantes en la visión acerca de la causa de las cosas. Y ahí es donde entra la investigación. Tenemos que lograr mejor investigación para pues, convencer acerca de qué es lo que se tiene que hacer para lograr, por ejemplo, que la gente tenga un seguro de salud. Es uno de los temas muy difíciles. Hoy voy a hablar del tema de protección del ingreso a familias de bajos ingresos o sin ingresos, que es uno de los temas grandes que hay en la política laboral, la política fiscal, la política de protección social. ¿Sí? Ahora, para lograr una buena política se requiere tener un buen diagnóstico, y bueno, parte de tener un buen diagnóstico es tener una hipótesis de qué causan las cosas. ¿Sí? Hay gente que puede pensar que pues, los trabajadores no tienen protección porque los empresarios son malos o porque el gobierno es ladrón. Puede haber muchas razones. Yo creo que la hipótesis básica que debe seguir toda esta política es que tenemos una fuerza de trabajo que en gran parte tiene un nivel de capital humano sumamente bajo, y también hay que entender que esta distinción entre capital y trabajo a lo mejor no es la mejor, ¿sí? Sobre todo a niveles de baja capacitación. La distinción entre gerentes, trabajadores, pues no es muy clara. Y también tenemos una capacidad gerencial muy baja en la economía, ¿sí? O sea, la razón por la cual la gente hace su vida lavando coches o en otras actividades de muy baja sofisticación es porque pues, no hay gerentes tampoco que los organicen para hacer cosas un poco más sofisticadas. Yo creo que muchos de los problemas del mercado laboral tienen que ver con eso. Como decía, no voy a entrar en todos los detalles, solo quise poner aquí un breve mapa de lo que el gobierno hasta ahora considera la política laboral. Realmente es una visión muy limitada la que ha tenido el Estado en México. Realmente lo más grande es la seguridad social. Arriba ven pues como 1.2, 1.3 trillones de pesos. Tenemos redondos, el PIB de México es como 20. Entonces la seguridad social pues pinta, ¿no? Son a lo mejor 6, 7% del PIB. El subsidio al empleo, que eso sí tiene un poco más que ver con el tema específico que voy a tratar de protección al ingreso de las familias. Y el otro tema grande que tiene el gobierno es lo que llaman bienestar ahora, que hasta hace poco era desarrollo social, donde realmente, si ves lo que hace en estos programas de bienestar, son sustitutos de la seguridad social, ¿sí? Hay veces de 167,000 millones en subsidios que tienen, 126 son pensiones para adultos mayores, que ya le cambiaron de nombre, ¿no? Ahora se llama bienestar de las personas adultas mayores. Seguro de vida jefe de familia, pensión para el bienestar, apoyo para el bienestar de niñas y niños. Todos son programas que tratan simplemente de ser como un espejo de los de seguridad social.
hay una gran desconexión en esta política. Y bueno, no vamos a entrar en todos los temas, pero vamos a entrar en uno de los importantes, que es el apoyo a los ingresos de los hogares. En esto hay dos herramientas importantes que tiene el Estado. Uno es el salario mínimo y otro el subsidio al empleo. El salario mínimo es una política muy debatida y lo que voy a presentarles es una evaluación del efecto sobre el empleo del salario mínimo. La otra herramienta que tiene el gobierno es el subsidio al empleo. Les voy a hablar de cuál ha sido la historia de esta política en los últimos 15 años. Y realmente este subsidio al empleo es un crédito fiscal. Y este tipo de créditos fiscales, bueno, institucionalmente tienen diferentes formas. Algunos países directamente es un crédito fiscal sobre el impuesto de la renta. Otros países con mucha tradición de seguridad social lo dan en forma de, llaman asignaciones familiares. Pero al final del día es una transferencia de algún sistema público hacia las familias en apoyo a sus ingresos. En México eso se empezó a instituir por ahí de inicio de los años 90, pero el gobierno lo ha ido abandonando. Esto es una pregunta de política. Esta es la historia del salario mínimo los últimos 15 años. Fue muy estacionario. Realmente desde los 90 hubiéramos hecho la gráfica muy estacionaria. Está desde 2005 porque, bueno, con los datos que tengo empiezan ahí. Y en 2016 empieza una política de incrementar el salario mínimo. Vemos ya un incremento pues, de 35%. Todo esto es con relación al de 2005. ¿Sí? Lo que vamos a ver para estudiar el efecto del salario mínimo sobre el empleo se basa en la idea de que hay cierta estacionariedad de las distribuciones del salario. ¿Sí? Y eso es importante entenderlo para ver cómo funciona. Es un modelo muy simple, pero aunque tenemos, es la encuesta de empleo, millones de observaciones, la realidad es que para este problema, pues en la práctica nada más tenemos como 15 observaciones, ¿sí? Porque lo que estamos viendo es cómo el salario mínimo incide sobre la distribución de salarios. Entonces, pues, no tenemos los millones de observaciones, tenemos nada más como 15. Y queremos ver cómo los cambios en el salario mínimo inciden sobre esa distribución. Aquí, estos tres grupos de gráficas son la misma distribución de salarios en diferentes épocas, por sexo. Sobre todo la de arriba a la derecha, que puse 5 años, ha sido muy estacionaria, muy estable esta distribución. O sea, no hay tendencia a crecimiento de salarios, no han crecido los salarios reales, por lo menos en las mediciones de las encuestas de hogares que se hacen. Tampoco hay, aquí visualmente, pero sí lo hace estadísticamente, tampoco hay evidencia de que se esté dispersando más o menos los salarios. Las rayas esas rojas son el salario mínimo. En la gráfica de arriba a la izquierda puse también una raya negra, que es el salario mínimo de 2005. Es decir, aún los incrementos, realmente el incremento de 2016 para acá yo creo que es como 42, 43%. O sea, en la práctica no pinta mucho, porque es incremento sobre el salario mínimo, no sobre el salario promedio o algo así. Y bueno, aquí en prueba de ojo pues no hay evidencia de que esto haya cambiado mucho, y obviamente el salario mínimo tampoco parece estar afectando mucho. Vamos a ir un poco más con números. Algunas tablas sobre quién cobra el salario mínimo en México. Aquí están todos los trabajadores, entonces en realidad son ingresos laborales, ¿sí? Porque salario pues, debería ser nada más asalariado, no tiene que haber un patrón. Aquí son ingresos laborales de todos. Pero bueno, los puse así para dar una idea de cómo están los ingresos de todos los trabajadores en el país. Obviamente, entre los jóvenes de 15 a 18, 37% están abajo del salario mínimo, por 51% están 600 pesos arriba. O sea, aquí, como están esos escalones de la tabla, es abajo de salario mínimo, entre salario mínimo y 299 pesos arriba. En números redondos, 600 pesos es un poquito menos del 20% del salario mínimo actual. Aquí esta tabla cubre, está en ese rango. Quiere decir que, bueno, por decir algo, de los jóvenes de 15 a 18 años, 51% están ganando por lo menos 20% arriba del salario mínimo. Con la edad va bajando. O sea, grupos que están más abajo del salario mínimo: mujeres, trabajadores sin educación secundaria, rurales.
Trabajar más de 20 horas no hizo mucha diferencia. ¿Sí? Aún trabajadores con más de 20 horas, una buena parte está abajo de salario mínimo. En esta tabla lo que hace mucha diferencia es estar con un empleador mediano o grande, incluyendo el gobierno. ¿Sí? Cuando la gente está con un empleador mediano grande, digo, muy pocos ganan abajo del salario mínimo. Yo creo que para efectos prácticos puedo decir que casi nadie o nadie gana el salario mínimo, porque pueden ser trabajadores que están de tiempo parcial o que trabajan pocos días, en fin. Y en empresas micro o trabajadores sin empleadores donde están los ingresos bajos. A nivel regional hay grandes diferencias. Tenemos Chiapas, el caso extremo, arriba de 40% de las personas ganando abajo del salario mínimo. Un grupo de estados, no sé, 7, 8, abajo de 10% de la población gana salario mínimo. Querétaro, Baja California Sur, Nuevo León, Aguascalientes. Luego, aquí hay casos mezclados, ¿no? Tienes lugares como Baja California, la Ciudad de México, que posiblemente el mercado es un poco más rico, pero tienen mucha inmigración de gente que va a trabajos precarios. Otros lugares a lo mejor el efecto es al revés. A lo mejor el Estado de México, que nada más aparece, creo que es como 13% abajo de salario mínimo. Pero también mucho eso a lo mejor lo jala, que mucha población del Estado de México trabaja en la Ciudad de México. En fin, pero esto es lo que nos da esa cifra. Aquí hice varias tablas separando a los más jóvenes, los de 19 a 22 años, luego separando hombres, mujeres. Los resultados son los mismos que la tabla que ya mostré para 2019, pero aquí está a lo largo del tiempo. Y una cosa que ocurre con el cambio en el salario mínimo es que pues, hay más gente abajo de salario mínimo. ¿Sí? O sea, formalmente uno diría, bueno, pues es que si sube el salario mínimo va a haber más gente ganando más. Pues no es obvio, ¿no? Simplemente hasta 2015, que el salario mínimo estaba estacionario, pues como 23% de los jóvenes de 15 a 18 ganaban salario mínimo. Cuando empieza a subir en 2016, pues lo que ha ocurrido es que ahora llegamos a 37. ¿Sí? O sea, subió 14 puntos porcentuales la proporción que gana abajo de salario mínimo. Otras tendencias que se ven, en todos los grupos hay tendencia a mayor escolaridad, que bueno, pues es una tendencia general en estos 15 años, pues como un año en promedio para todos los grupos de más escolaridad. Las cifras de ingreso yo creo que van a estar muy seleccionadas aquí, porque por ejemplo los jóvenes están trabajando menos, entonces hay una pregunta de, bueno, los jóvenes que están quedando a trabajar, ¿hay alguna selección negativa? No sé, eso sería otro análisis que no está en esto. También parece haber una tendencia ligera hacia menos horas de trabajo. En el documento grande es una de las cosas que analizo un poco más. México aparece en la OCDE como el país con más horas de trabajo. Ahora, no es que todos los mexicanos trabajen las, no sé, 2,300 horas que en promedio están en las estadísticas, pero sí ocurre en México, hay mucho trabajo precario en servicios, en transporte, en seguridad, en algunas ocupaciones donde pues sí son comunes jornadas de 60 o 70 horas a la semana con muy baja productividad. Pero bueno, eso también sería otro tema. Aquí ya le cambié, ¿sí? A lo mejor visualmente no se vio. La anterior era jóvenes, aquí estoy comparando arriba mujeres en empresas micro o sin empleador, y abajo hombres en empresas grandes, que posiblemente serían así como los dos grupos extremos, vamos a llamarle, en temas de incidencia de salario mínimo. Y pues sí, hombres de 23 a 54 en empresas medianas o grandes, pues casi nadie gana el salario mínimo. ¿Sí? Ha estado en torno a 1%, hasta este incremento último que lo subió a 3.6%. Oye, es una de las preguntas, ¿no? ¿Cómo van a responder las empresas medianas y grandes a estos incrementos de salario mínimo? Las mujeres, en cambio, pues sí, estaban en 21% desde 2005 y ahora con el incremento al salario mínimo es 32% de las mujeres que trabajan están ganando abajo del salario mínimo. Ahora, el cálculo que estoy haciendo para ver el efecto del empleo se basa en esta ecuación. Solo quisiera brevemente comentar. La literatura que he encontrado sobre evaluación del salario mínimo principalmente se refiere a efectos sobre los ingresos. Sí, no he encontrado mucho o casi nada sobre el tema de efectos sobre el empleo. ¿Sí? Y mucho de las referencias que he encontrado sobre efectos del salario
sobre los ingresos se refieren como a la época inflacionaria. El principal resultado que encuentran es algo que le llaman el efecto Faro. Y es algo que, bueno, yo creo que es algo que pues, se daba en épocas inflacionarias. No he encontrado evaluaciones más recientes, yo creo que ya no se está dando, pero eso consistía en que, bueno, el gobierno anunciaba un salario mínimo y entonces la distribución de salarios en general se movía. Pero bueno, es lo que esperas, porque bueno, si el gobierno tenía inflación muy alta y cuando anunciaba el salario mínimo, anunciaba también la inflación. Entonces, por eso se daba ese efecto. Por eso ha desaparecido ya ahora que, tenemos ya inflación baja, pues el Banco de México inició con esta meta como entre 3 y 4%, creo que en 2003, 2004 fue el año, y desde entonces, pues yo creo que eso ya no se ha dado. Efectos sobre el empleo no he encontrado mucho de análisis. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es una regresión muy sencilla. Y bueno, como todos los análisis de regresión, pues esto hay que verlo como es un punto de referencia y a partir de aquí podemos pensar qué sesgos hay en la estimación y aparentemente aquí eso va a ser importante. Del lado izquierdo está la distribución de salarios. Si ven, E es número de trabajadores, N es el tamaño de la población trabajadora, S son estados y T es tiempo. O sea, tenemos 32 estados, tiempo aquí quiere decir trimestres, ¿sí? Hay 58 trimestres, entonces podemos calcular esto para 58 trimestres. Vamos a perder algunas observaciones al inicio y al final para hacer las comparaciones, porque queremos comparar cambios en la distribución, ¿sí? Entonces, en realidad de los 58 trimestres nos vamos a quedar nada más para fines de comparación con 50. Y la J quiere decir, la J es una parte de la distribución, ¿sí? Una cubeta o un intervalo. Y los hice de 100 pesos, ¿sí? Es decir, la distribución del ingreso está en intervalos de 100, o sea, gente que gana, por decir algo, de 2,000 a 2,099 pesos. Entonces, contamos cuánta gente gana entre 2,000 y 2,099 pesos, y esa es la SJT, por estado y por trimestre, ¿sí? ¿Y cuántos ganan de 2,100 a 2,199? Bueno, y esa es otra ESJT, ¿sí? Eso, pues 32 estados, por los 50 y tantos trimestres, por estos intervalos de 100 pesos, bueno, nos da algunos cientos de miles de observaciones, pero la realidad es que para nuestro problema no tenemos cientos de miles de observaciones, tenemos, como decía, como 15 observaciones nada más, como 14 en realidad, por lo que perdemos. Tenemos efectos de estado y efectos de tiempo en la regresión. Y luego la variable I es una variable DOMI, que simplemente mide si hubo cambio en el salario mínimo, ¿sí? Mide si hubo cambio en el salario mínimo y si el salario mínimo está cerca de esa parte de la distribución. Obviamente, por ejemplo, si hubo un cambio en el salario mínimo que entró en vigor en el primer trimestre de 2018, la DOMI es igual a 1 y si no es igual a 0. ¿Sí? Pero luego también ven que está la suma sobre esa dimensión tau y kappa. Y tau es tiempo, es decir, construimos esa DOMI también un periodo después y 2 periodos después y hasta 4 periodos después y también 3 periodos antes. ¿Sí? Es decir, para un cambio en salario mínimo está esa DOMI definida antes y después. Luego la kappa es sobre la distribución del ingreso. ¿Sí? O sea, menos 4 quiere decir 4 intervalos antes. O sea, 400 pesos abajo hasta 17, bueno, 17 hay que quitarle el 4, ¿sí? O sea, 13 intervalos desde el que está pegadito al salario mínimo hasta a los que siguen. Esa es la capa. Entonces, esa es o sea, la DOMI no aplica sobre todas las observaciones, únicamente vemos el efecto cerquita el efecto sobre la distribución cerquita de donde está el salario. Y bueno, básicamente aquí, para que esto funcione, lo que necesitamos es que efectivamente la distribución de salario sea pues, estacionaria, ¿no? Que más o menos venga de la productividad de las empresas y de las preferencias de los trabajadores. Y el salario mínimo es una regulación que entra
y la perturba un poco ahí a nivel de salario mínimo. Sí, ¿qué es lo que quiere el salario mínimo? Bueno, la idea del salario mínimo es que pues, va a levantar a algunos trabajadores a ingresos un poco más altos. Esa es la hipótesis que está atrás de subir el salario mínimo cuando el gobierno lo sube en términos reales. Aquí la referencia que tengo es este artículo de Cengiz, Dube, Littner y Zipperer, que ellos hacen esto para Estados Unidos. Hay una diferencia muy importante y eso es algo que pues, metodológicamente todavía le sigo pensando. A ver, lo vamos a ver cuando veamos los resultados, a ver qué otras diferencias hay, pero en Estados Unidos hay un salario mínimo nacional, pero es muy bajo. Y más bien lo que ellos estudian es aumentos en el salario mínimo que se han dado a nivel de ciudades o a nivel estatal y se dan de forma esporádica. O sea, en México una de las cosas que son muy predecibles, o sea, las empresas saben que les van a subir el salario mínimo, ¿sí? De forma más o menos predecible. En Estados Unidos se da esto, entonces ellos también usan, en lugar de usar trimestres, usan años, o sea, ven efectos a más largo plazo. Pero sobre todo yo creo que el punto es que la idea esta de estacionalidad de la distribución de salarios posiblemente funcione diferente cuando tenemos esta situación en que las empresas y los trabajadores pueden prever cómo va a cambiar el salario mínimo, a Estados Unidos, donde realmente son cambios locales y puede haber situaciones de migración y también, bueno, algo muy importante, el nivel de cumplimiento de la ley es diferente. Sí. En México posiblemente el nivel de cumplimiento de la ley es muy alto en empresas medianas y grandes, pero no en el resto del mercado de trabajo. Entonces, bueno, hay diferencias, vamos a ver los resultados. Brevemente, las gráficas que vamos a ver, las dos expresiones de arriba a la izquierda, es realmente lo que se calcula. Con esta explicación que les di de cómo construir estas variables DOMIS, imaginar que son muchísimas. Pues en esta versión que traigo son 192 de estas variables DOMI y por estado, tiempo, etc. ¿Sí? Y lo que vemos arriba, si ven por ejemplo el que dice delta alfa tau, el numerador hasta la izquierda dice alfa menos 1. Alfa menos 1 quiere decir que es el coeficiente que corresponde al trimestre previo a la entrada en vigor del salario mínimo. Y la capa va de 0 a 4, es decir, estamos viendo aquí como la partecita de arriba de la distribución de salarios justo arriba del salario mínimo, digamos de 0 a 399 pesos. ¿Sí? Esas son las alfa menos 1 capa. Y luego en ese mismo numerador a la izquierda también va de capa 0 a 4, pero la tau aquí va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, todas las que querramos. Es decir, cómo es el efecto sobre la distribución después de que cambió el salario mínimo. ¿Sí? O sea, la tau a partir de 0 hacia adelante. Y básicamente comparamos ese coeficiente de antes y después. ¿Sí? Es lo que a veces llaman como un estimador de diferencia en diferencia. Entonces esto es un estimador de esos, ¿no? A eso le llaman, o en el artículo que tengo de referencia le llaman trabajos en exceso, porque la idea aquí es que aparecen algunos trabajos más arriba del salario mínimo. ¿Sí? O sea, el gobierno sube el salario mínimo y entonces algunos trabajos que estaban abajo del nuevo salario mínimo, las empresas los mueven para arriba. Por eso le llaman trabajos excedentes y es lo que busca el salario mínimo, ¿sí? Mover algunas gentes de abajo para arriba en la distribución. Y la delta beta T es trabajos faltantes y la idea es que, bueno, pues también el salario mínimo lo que va a hacer es que esa perturbación que le da a la distribución de salarios hace que algunos trabajos se muevan como para arriba, ¿sí? Y entonces faltan entre comillas, algunos trabajos abajo del salario mínimo. E igual, si vemos, aparece de nuevo la alfa menos 1 capa y la alfa tau capa, pero ahora la suma de capa es de menos 4 a menos 1. Es decir, aquí estamos midiendo las perturbaciones abajo del salario mínimo. ¿Sí? Eso es todo. Ya lo demás son promedios y se puede calcular elasticidades de la demanda y cosas así, pero realmente lo que directamente estamos calculando es eso. Las alfa, obviamente precisamos algún promedio, porque son 192 coeficientes, ¿no? Entonces,
si ponemos la tabla aquí, pues no vamos nos vamos a pasar 3 días revisándola. Estos son los resultados principales. Y bueno, aquí presento dos versiones. Una es la ecuación esa que les enseñé tal cual, ¿sí? Únicamente tiene los efectos fijos de tiempo, de estado, y luego tiene estas variables DOME. ¿Ok? Realmente no es claro qué es lo que ocurre, porque ven que si hay un efecto negativo sobre el empleo justo después, esto sería... Sí se ve ese pequeño efecto negativo justo cuando entra en vigor el salario mínimo. Ahora, pues es muy chiquito eso, ¿sí? Unas décimas de punto porcentual. Y luego aparece un efecto acumulado que de hecho es creciente. Pero sobre todo este patrón de efectos negativos y positivos, como que pues, yo creo que está denotando aquí que es un estimador con mucha variabilidad. Porque lo que esperarías sería como un efecto homogéneo. Si digamos, si hay un efecto positivo o negativo, esperarías que a lo largo de la distribución se diera. Son intervalos de 100 pesos nada más. ¿Sí? O sea, el último intervalo está 1,300 pesos arriba del salario mínimo. O sea, ni siquiera es medio salario mínimo arriba. O sea, no tenemos un efecto homogéneo, tenemos este patrón positivo o negativo. La raya esa amarilla es como el efecto acumulado. En esta primera versión, de hecho, sale que el efecto acumulado es positivo, es decir, aparentemente lo que está ocurriendo es que las empresas están creando trabajos arriba del salario mínimo, pero no justo arriba, sino un poquito más arriba, ¿no? 500, 800 pesos arriba del salario mínimo. Yo creo que, bueno, también hay historias, hay argumentos económicos de por qué eso puede estar ocurriendo, ¿no? A lo mejor las empresas, una cosa que están haciendo es decir, bueno, si el gobierno va a empezar a subirme el salario mínimo, lo que voy a hacer, digo, el trabajo de baja calificación tiende a ser muy homogéneo y tiende a ser más sustituible, no solo entre personas, sino para la misma persona. Entonces, no sé, el ejemplo que yo creo que puede ser intuitivo. Imagínate una empresa que se dedica a la limpieza de oficinas y tiene 300 gente haciendo limpieza de oficinas y a lo mejor trabajan en promedio 30 horas y a lo mejor algunos ganan el salario mínimo y a lo mejor si sube el salario mínimo lo que va a hacer es que va a correr a 5% y lo que va a hacer es que a los que quedan les va a decir, bueno, ahora van a trabajar, en lugar de 30 horas van a trabajar 35 horas, ¿no? Eso puede ocurrir. Y eso nos generaría algo así, pero bueno. Fíjate, la siguiente gráfica, la del lado derecho, es la misma regresión. Por aquí añadí como regresores educación, sexo, edad, tamaño de empresa, digo, las otras variables que aparecían en las tablas. Y aquí lo que ocurre es que, bueno, obviamente los resultados cambian. Yo diría que desde un punto de vista muy básico, tenemos un sesgo de variable omitida muy importante cuando hacemos la primera regresión. Digo, ¿se recuerdan por qué se da el sesgo de variable omitida? Bueno, primero requieres, por ejemplo, en este caso, que la educación afecte la distribución de salarios. Bueno, eso pues, se da porque del lado izquierdo tenemos empleo entre tamaño de la fuerza de trabajo, ¿sí? Y entonces, pues, esa variable, valores más altos, pues es gente que gana más, y eso está correlacionado con la educación. Además que, pues sí, se cumple que, por ejemplo, la educación va a tener un coeficiente significativo, ¿no? Eso se da. La otra cosa que sí no es tan obvia es por qué está correlacionado con los incrementos en salario mínimo, ¿sí? Hice esto, o sea, probando un montón de especificaciones, variable por variable, mezcla. La realidad es que el resultado principal que tengo es que no hay como una variable única que medir. O sea, digamos, no hay así como la respuesta crítica. No, lo más importante es el tamaño de empresa, lo más importante es el sexo, lo más importante es la educación. Digo, todas las variables una por una me afectan el resultado, pero realmente cuando meto todas es cuando tengo este cambio grande, y este cambio grande básicamente lo que me dice es que pues si hay un efecto sobre el salario, sobre el empleo como de 1%, ¿sí? O sea, hay esa caída, esa línea amarilla que es la acumulada, pues sí baja como a 1%, y luego de eso se empieza a recuperar a nivel como de 8, 9,
intervalos arriba del salario mínimo, o sea, como 800 o 900 pesos arriba del salario mínimo, se empieza a eliminar el efecto. Pero en este momento creo que esta es la mejor estimación que tengo. Y bueno, luego, esta es la otra gráfica que tenemos. Este concepto de trabajos excedentes y trabajos faltantes, lo que digo, si se da una hipótesis en que efectivamente el salario mínimo logra mover a algunos trabajadores de abajito a arribita de la distribución, del nivel de salario mínimo en la distribución, tendríamos un patrón muy claro de una línea para arriba, otra línea para abajo. El patrón más claro que tenemos aquí es que no es significativo. La gráfica anterior era sobre la distribución, digamos, sobre la capa, sobre ese índice capa que tengo, que es sobre la distribución. Este es en el tiempo, es sobre el atado, ¿sí? El efecto en el tiempo pues, no es significativo, ¿sí? Puse aquí las gráficas del artículo hecho para Estados Unidos. Aquí sí ves claramente que obtuvieron ese efecto de que se pasan algunos trabajadores como de abajo a arriba del salario mínimo. Y yo creo que pues, mi intuición es que en un marco institucional como el de Estados Unidos, pues, sí, me parece que puede ser. Tienes estos incrementos al salario mínimo locales, esporádicos, y hay un cumplimiento más o menos general de la regulación. Entonces, si sube el salario mínimo y se da este fenómeno de que las empresas pasan a algunos trabajadores como de abajo hacia arriba de un punto de la distribución. Y luego el cálculo a lo largo del tiempo, pues también sale un patrón muy claro, ¿sí? Esta de nuevo, es sobre la distribución del ingreso, la grafiquita de arriba a la izquierda, y ese es a lo largo del tiempo. ¿Qué es diferente a lo que sale aquí? Primero, sale algo no significativo, ¿no? Entonces podemos masajearlo más, pero mi opinión sería que no parece haber un efecto importante del salario mínimo sobre el empleo en México en el tiempo. Sí parece haber algún efecto de redistribución ahí hacia salarios un poquito más altos, pero no claramente porque las empresas como que suban a los trabajadores de niveles bajos, porque eso no es lo que me da en la gráfica. No tengo la misma gráfica que aparece para Estados Unidos. Y bueno, hay más que discutir. Yo quisiera hablar de dos temas de política de salario mínimo, que es importante, porque además creo que es de las pocas cosas que el gobierno como que ha dado claridad de que va a seguir trabajando en esto. Uno es el tema de regionalización. En México se dio esta situación de que el salario mínimo real primero bajó mucho, ¿sí? Digamos entre los 80 y los 90. Y el gobierno, yo creo que por presión política, pues empezó a homologarlo y empezó a poner el mismo salario mínimo en todo el país. Y yo creo que es una idea muy mala. Las políticas de salario mínimo son regionales. En Canadá toda la política laboral es regional. En Estados Unidos pues, es regional porque principalmente la definen los estados. En Europa es netamente regional porque la define cada país. Yo creo que se tiene que regresar a tener una política laboral más regionalizada. No tiene sentido tener el mismo salario mínimo en Nuevo León que en Chiapas, ¿sí? Con dos fuerzas de trabajo, dos capacidades institucionales tan diferentes, tenemos que regionalizar el salario mínimo. Si no, nomás va a pasar lo que veíamos en las tablas al inicio. Van a empezar a mandar más gente abajo del salario mínimo. Y ya las cosas que empezaron a pasar, les voy a decir qué pasó en Colombia. Una de las cosas que pasaron, igual que aquí, un día se le ocurrió a alguien que había que subir mucho el salario mínimo, lo subieron mucho. Se dieron la vuelta, se encontraron con que tenían un problema con el sistema de pensiones, entonces cambiaron la Constitución para decir, no, ahora ya las pensiones no se fijan en salario mínimo y ya no se llaman pensiones, porque la Constitución de Colombia dice que las pensiones no pueden ser menores al salario mínimo. Y entonces dijeron, no, estas ya no se llaman pensiones, se llaman pagos periódicos. Entonces, en Colombia hay una cosa que se llaman pagos periódicos, que legalmente no son pensiones. Sí, bueno, aquí ya empezó a pasar porque hicieron este cambio en salario mínimo y ahora ya la ley del salario mínimo no está indexada al salario mínimo, perdón, la ley del seguro social no está indexada al salario mínimo, le indexaron a una cosa que se llama la no sé qué, ¿no? Y ya empezaron los litigios, ya el gobierno, yo creo que a lo mejor ya hasta perdió litigios de gente que dice, no, espérate, yo trabajé y esto decía salario mínimo, yo el gobierno ya me cambió las reglas.
y las van a ganar fácil los trabajadores en los tribunales. Y vete a saber, igual van a tener que cambiar la Constitución para inventar algo y justificar que tienen una política de salario mínimo imaginaria, donde la mitad del país no lo va a ganar, ¿sí? Y vas a tener que estar ajustando las leyes pues, para tapar agujeros. Entonces, es algo que hay que cambiar, hacerlo regional, hacerlo más realista. Y el otro gran tema son los subsidios al salario. Es una política que yo creo que fue muy buena señal en México cuando la iniciaron. No sé exactamente en qué año empezó, en algún momento en los 90. Es muy simple. La gente paga impuestos. Si tiene ingresos muy bajos, el gobierno le da un crédito fiscal. Esto es muy importante en casi todos los países de la OCDE. ¿Sí? Hablas de Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido. Estás hablando de que, por ejemplo, una mujer sola con 2 hijos puede recibir cantidades de $4,000 o $5,000 al año de crédito fiscal. A lo mejor un joven que de 20 años con un ingreso muy bajo, a lo mejor puede recibir $1,000, $1,500 de crédito fiscal. En países de mucha seguridad social como Alemania o Francia, formalmente es diferente el mecanismo. En la práctica es igual. A lo mejor el Seguro Social le da una asignación familiar. Si una mujer sola con hijos va al Seguro Social y el Seguro Social le da una asignación familiar también por 4,000, 5,000 euros. Son cantidades importantes las que se dan. Bueno, en México, aquí toda la discusión de la ley fiscal es muy importante. Aquí no únicamente me voy a concentrar en la parte de ingresos bajos. La de arriba es para todos los ingresos. Y si vemos un movimiento muy grande que hubo primero, la línea roja es 1997, un movimiento muy grande hacia bajar los impuestos hasta llegar a 2007, que es la línea azul. La terminé donde termina la ley. O sea, significa que gente que ganaba más pagaba esa tasa. En el 2007 nada más había 5 escalones de la ley del impuesto sobre la renta. La tasa máxima era 28%. ¿Sí? Y luego de 2007, el gobierno empieza a regresar otra vez hacia arriba los impuestos y sube las tasas, que es lo que vemos ahí. Junto a la derecha me concentré nada más hasta 600,000 pesos, dice la... No, perdón, 60,000 pesos, dice la gráfica. El salario mínimo actualmente es 3,000, ¿sí? Entonces, pues, 3,000 al año, pues ponle que son como 40,000 pesos al año es el salario mínimo. Y lo que ves también es cómo la tasa marginal para trabajadores de bajos ingresos, pues el gobierno la subió como de 2%. Estoy hablando de la línea azul, ¿sí? que está en 2007, de hecho abajo de 2%, ¿no? A lo mejor como en 1%, hacia la línea negra. Y vemos como ya a niveles cercanos a los 40,000 pesos está casi al nivel de 1997. O sea, el gobierno le ha subido mucho los impuestos a trabajadores de bajos ingresos, y esto no es nada, faltan los locales. En 97 el impuesto a la nómina promedio de los municipios era 1%, ahorita es 3%. Y casi todos los municipios lo quieren subir. Sí, hay algunos ya de 4%. Y es un impuesto terrible, el impuesto a la nómina, porque no hay deducciones y va directo, ¿sí? Directo sobre el costo de la nómina de las empresas. Es un impuesto terrible, pero es el que más le gusta a los gobiernos locales. Y abajo tenemos ya la gráfica incluyendo el efecto del subsidio al salario. Y aquí, pues básicamente la historia está en que desapareció la bombachita esa entre la línea azul y la roja. ¿Ok? Aquí, si ven, en el eje de la Y tenemos dinero. Está hecha la escala para que sea exactamente igual, o sea, va de 0 a 200, ¿a qué? A 225,000 pesos. Y abajo está la tasa promedio de impuestos, no la marginal. Y básicamente la diferencia entre la línea azul y la roja pues viene siendo el subsidio que daba el gobierno, ¿sí? Y entonces será más alta, o sea, para trabajadores de bajos ingresos, la azul está arriba de la roja porque los trabajadores recibían este subsidio fiscal. Eso es 2007, perdón, 2007 y 2019. 2019 ya la bombachita desapareció, ¿sí? Prácticamente ha desaparecido este subsidio. Y yo creo que es peor, ahorita les voy a decir por qué, ¿sí? La historia es todavía peor porque el gobierno ha venido...
no han ajustado las tablas del impuesto de la renta por inflación desde hace más de 15 años. Y pues, ¿qué pasa si no ajustas por...? Digo, la inflación ha sido, pues vamos a hacer que en promedio como 4% desde 2002, 2003. Pues no ajustas cada año, pues ya ahorita vas, no sé en cuánto vaya, a lo mejor 50%, un poco más de atraso en el ajuste. Y eso significa que cada vez más pues, vas empujando a la gente a tasas de impuesto mayores. Sí, eso ha venido... El gobierno no habla de eso, pero es lo más importante que he hecho en la política laboral en este país en los últimos 15 años. Y está, les puse aquí nomás ya para terminar la tablita como está en la ley ahí, porque esto originalmente está inspirado, ya sabes, en los modelos clásicos que usamos aquí en economía laboral, ya sabes, el modelo de oferta de trabajo que tienes, y te acuerdas todas las gráficas de la restricción presupuestal y cómo quieres suavizarla y que los incentivos marginales para trabajar sean adecuados. Todos estos diseños fiscales aquí y en Suecia y en Estados Unidos, en cualquier país que lo trate de hacer bien, están basados en eso. Pero vean la tabla, esta es la tabla de subsidio al empleo. Si hay cosas que dices, bueno, por ejemplo, entre 1,768 pesos y 1,978 pesos de ingreso, que eso actualmente es como 60% de un salario mínimo, si cambias de escalón, te aumenta el subsidio de empleo 19 centavos. ¿Para qué imprime esto la Secretaría de Hacienda en buen plan? ¿No? O sea, tú ves que algún trabajador va a decir, no, pues yo voy a trabajar más porque me tocan 19 centavos más al mes. Pero hay algo más. Si vemos las tablas anteriores que teníamos, en empresas medianas y grandes, casi nadie gana el salario mínimo. Salario mínimo ahorita, decíamos, es como 3,100 pesos, 3,121, algo así creo que es, ¿no? Eso pues como a la mitad de la tabla. La mitad de arriba de la tabla no sirve para nada. La pueden borrar, casi nadie la usa. ¿Sí? Porque la gente que no está, o sea, la gente en la economía informal y eso, pues no presenta declaraciones de impuestos, no hace este cálculo. Y no lo hacen otras cosas, porque imagínate, ¿no? Tienes una taquería con 3 empleados y te vas a poner vas a sacar que tu laptop ahí en la taquería para hacer los cálculos con esta tabla, ¿no? Entonces, cuando hizo el gobierno este cambio, o sea, en 2007, incluso es antes de la crisis. Sí, por uno puede pensar, es que con la crisis de 2008, antes de la crisis ya habían empezado el cambio. Sí, cambiaron el mecanismo, le llamaban subsidio al salario, le cambiaron al subsidio al empleo, porque decían, eso está en la ley, ¿ok? O sea, no es que decían ahí que hoy está escrito en la ley, en las exposiciones de motivos de las leyes, que lo que iba a hacer el gobierno es que iba a tomar el costo de las cuotas de seguridad social de los trabajadores. Bueno, eso no es cierto, porque esta tabla no la han cambiado. A lo mejor hicieron el cálculo inicial de alguna forma, pero esta tabla no la han cambiado pues desde 2007 ya, ¿sí? Sigue siendo la misma tabla. Además, yo creo que si vas con las empresas y les dices, oye, tú sabes que el gobierno tiene este programa para pagarle las cuotas del seguro social a trabajadores de bajos ingresos, a lo mejor yo soy el único en este salón que lo sabe. No sé si alguien más estaba enterado de eso. Nadie. Bueno, y es un congreso de economía laboral. ¿Sí? O sea, son políticas totalmente irrelevantes estas que ha tenido el gobierno. Y es un tema grande. Este es el tema más grande, en mi opinión, de toda la política laboral. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cómo vamos a traer a la gente a la seguridad social, qué tipo de subsidios les va a dar el gobierno, obviamente cuál es el costo fiscal, cuál es el incentivo al trabajo. ¿Sí? Pues el gobierno no ha hecho esto, el gobierno se fue por el camino de esto que llaman ahora programas del bienestar. Digo, en el sexenio del presidente Calderón, digo, con todo respeto, pero hasta ponían anuncios en el radio y la tele, casi diciendo, no pague el seguro social, porque el gobierno le va a dar a usted su pensión. Y ahorita, pues cada vez eso se ha venido profundizando. Y cada vez, pues la gente sabe, dice, ¿para qué pago el seguro social? ¿Sí? Si al final, pues me van a dar lo mismo, ¿no? ¿Para qué me preocupo de pagar impuestos? Porque además me meto a hacer impuestos, imagínate, tengo que ponerme a estudiar estas tablas. Realmente es una ley fiscal, una ley y esta es la fiscal, ¿no? Luego, si quieren les hablamos del seguro social. Son regulaciones que se les tiene que prestar mucha atención y no se les ha prestado. ¿Sí? Y bueno, en resumen, yo diría que esta política de salario mínimo, el gobierno, yo creo que va a seguir con ella porque es como una promesa política muy fuerte. Pero como mínimo sí deberían hacer ese tema de regionalizarlo, deberían retomar este tema del diseño de la ley fiscal, que sí está muy atrasado y en mi opinión muy mal hecho.
Y es lo mínimo que sí se le debería pedir al gobierno. Hay más, sí, yo creo que hay muchas más cosas, pero bueno, hoy, pues por restricciones de tiempo aquí ya le voy a parar. Muchas gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas, si me indican para que les pasen el micrófono. O alguien que haya escrito su pregunta y me la quiera hacer llegar para formulársela al doctor Martínez. Adelante, nada más permítame que le pasen el micrófono porque se está grabando la conferencia y así puede escucharse. Gracias. Gracias. Yo, la verdad, le tengo muy poca fe a las posibilidades de cambio positivo en las políticas públicas respecto a los problemas que usted comentó muy bien, doctor. Por una, entre otras, y perdón por la anécdota, pero como no hay preguntas, pues me voy a abusar de la paciencia de ustedes. Hace no mucho tiempo, una persona que había ganado la gobernatura del estado de Nuevo León me invitó a desayunar y me ofreció un puesto ahí que yo no quería. Yo había cumplido, le dije, con mi servicio social en Banco de México y ya no quería saber nada de políticas públicas. Y bueno, entonces déme algún consejo para ahora que soy voy a ser gobernador del estado. Y cómo no, elimine usted el impuesto sobre las nóminas, porque lo único que hace con esa cosa, como usted sabe mejor que yo y todos aquí, pues es elevar el costo de la mano de obra. Y la verdad es que en un país en que falta empleo, aumentar su precio no es una buena idea, ¿no? Pero, y bueno, oye, pues esa es muy buena idea. Claro, es un problema porque dependemos mucho del impuesto ese en términos de las finanzas públicas. Bueno, también para eso tengo solución, pero esa se la cuento aparte y ya con honorarios, pero esa es otra cosa, ¿no? En aquel entonces la tasa del impuesto era 2%. Bueno, llegué a la oficina ese día y dije, bueno, hoy ya cumplí con la sociedad, con este consejo maravilloso que le di al señor gobernador. Y cuando llegó a gobernador, elevó la tasa del 2 al 3. No sé cuál es la moraleja, pero... No, pero digo, sí es un problema. O sea, los gobiernos locales dependen mucho de ese impuesto. Pues es un impuesto que no tiene progresividad, como no está integrado al diseño general del impuesto. El impuesto a la renta, digo, con todos los problemas que tiene, bueno, pues tiene mejor diseño que el impuesto a la nómina. Digo, una solución sería que se integrara el impuesto a la nómina simplemente al impuesto a la renta, pero ahí hay un problema, ¿no? Que todos estos temas de lo que llaman el federalismo fiscal, pues, digo, los estados no le tienen mucha confianza al gobierno federal, ¿no? Es decir, bueno, es que integro el impuesto a la nómina y luego para recuperar mi dinero, ¿cómo lo voy a hacer? Digo, entras en todo el circo anual de negociaciones con Hacienda para todo esto que llaman, ¿cómo le llaman? Los ramos, ¿no? Del presupuesto para que me regresen el dinero. ¿Qué es el problema con el IVA, por ejemplo? Aquí tengo una pregunta o comentario. ¿El cambio en el salario mínimo en la frontera está incluido en su trabajo? Sí, bueno, efectivamente, el gobierno hizo esta regionalización hacia la frontera. Yo creo que está bien el sentido de la regionalización. Inclusive, en México sí hubo salarios mínimos regionales. No recuerdo las fechas exactas, pero en este intervalo había 3 regiones hasta 2012 o por ahí, y luego en 2000, no sé cuándo, 14 o 15, bueno, primero las bajaron a 2 y luego a 1 nada más, por ahí de 2000, no sé, 14, 15, y se quedó una región, y ahora con este incremento que hicieron a la frontera se lo incrementaron un poco más. También la regionalización no era por estado, era por municipio. O sea, eso sí tengo para definir esas domis de incremento en el salario mínimo.
sí hay información por municipio en la encuesta. Entonces sí están definidas a nivel inclusive municipal. Sí. Agradecemos entonces al doctor Martínez su presentación. Le pido permanezca en el estrado para pedirle a la doctora Joana Chapa pase a entregarle el reconocimiento correspondiente.